Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarel Cano Zenobio y a continuación voy a realizar una presentación sobre lo que es la práctica docente. Toda esta información la obtuve gracias a un documento que nos proporcionó la doctora María del Socorro. Esta materia la estamos estudiando en la maestría de docencia de la matemática. Se encuentra en el módulo 1, es el bloque número 2. Yo decidí el realizar la presentación de este tema, puesto que me parece muy interesante y son conceptos que anteriormente yo desconocía. Como objetivo o propósito de la práctica docente, encontramos que es el análisis de la práctica docente de manera reflexiva. Un concepto práctico de la práctica docente, a pesar de ser un concepto bastante amplio, es decir, tiene muchísima información, el poder comprender lo que es la práctica docente. En mi perspectiva y en mi opinión, la práctica docente reflexiva se trata de los aprendizajes profesionales, experiencia, su contexto profesional y reflexión sistemática con el fin de mejorarla. A mí me pareció muy interesante el hablar sobre la práctica reflexiva, puesto que va muy relacionada con lo que es la práctica docente. Por tanto, al leer el documento, esto es lo que principalmente yo rescato. Las consideraciones para entender la práctica docente. Para comunicar experiencias reflexivas, se debe poseer conocimiento teórico y práctico. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros no tuviésemos experiencia, no podíamos aprender de ella. Y si tuviéramos experiencia, pero no se tomaran en consideración aspectos teóricos, tampoco se lograría aprender de la práctica docente. Por tanto, es necesario primeramente el contar con un poquito de experiencia o más bien saber algunos conceptos básicos y también ponerlos a la práctica. Estos dos van a la par. Sin uno, no existiría el otro. Entonces, nosotros podemos decir que es un conocimiento teórico y práctico. La práctica docente. En esta ocasión yo voy a leer el concepto que nos da Fierro, Fortol y Rosas. Nos dice que es una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados de percepciones y acciones de los agentes implicados en el proceso, maestros, alumnos. Como ya los había mencionado, los profesores deben tener una conexión con los alumnos. Es decir, yo cuando voy a dar clase, primeramente reviso todo lo que yo les voy a enseñar. Por eso es que nos dice que es un proceso de maestros a alumnos, autoridades educativas y padres de familia. Estos dos deben ir muy a la mano con el profesor y de igual manera con los alumnos para poder tener mejor una relación, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos, que según el proyecto educativo de cada país delimitan la función del maestro. Nosotros sabemos que en diferentes países se maneja de diferente manera, pero nosotros viviendo en México podemos decir que afirmativamente, siempre un profesor, a pesar de que enseña a los alumnos, también se involucra mucho con los profesores, bueno, con los demás profesores, con las autoridades educativas, es decir, los directores y también con los padres de familia. Tenemos mucha relación con los padres de familia, puesto que trabajamos de manera continua. Es decir, nosotros realizamos reuniones en las cuales pedimos a los padres de familia opiniones y nosotros les explicamos también algunas cosas que estamos realizando o desarrollando en una institución. Tenemos las dimensiones de la práctica docente. Con las personas, se refiere a que nosotros, como ya lo había mencionado, contamos con el apoyo de los padres de familia, contamos con el apoyo de nuestros directores, con el saber a enseñar. Se refiere a que el docente, o sea, nosotros como profesores, debemos comprender primeramente los saberes y después diseñar algún medio para poder transmitir esos aprendizajes o estos conocimientos con los aspectos de la vida humana. Un profesor o un maestro
debe tomar un tiempo y un lugar para relacionarse con los procesos económicos, políticos y culturales que forman su trabajo y que se desafían y que se presentan desafíos distintos. Con la escuela como institución, debemos también nosotros como profesores el participar con las organizaciones y con los demás profesores. De esta forma nosotros podemos llevarnos mejor y tener una mejor armonía y también tener una condición laboral mucho más amable y mucho más pacífica. Con los valores tanto personales como sociales. Cuando un alumno pisa el aula de clase, nosotros nos convertimos en el ejemplo. Es decir, ellos deben ver el cómo actuamos, cómo nos llevamos con los demás profesores, por ejemplo. Todos estos valores ellos los aprenden, entonces debemos de tener los mejores y dar el mejor ejemplo. Tenemos algunas dimensiones de la práctica docente y su descripción. Primeramente, encontramos la dimensión personal. La dimensión personal se refiere a que uno como docente debe reconocer un ser histórico. Debe ser capaz de analizar y construir un mejor futuro. Un profesor novato tiene una trayectoria muy corta. Sin embargo, un profesor ya experimentado tiene una trayectoria mucho más larga, por lo cual él reflexiona sobre su papel fuera de clases e incluso dentro. La dimensión institucional. Nosotros sabemos que en cada institución se cuentan con reglas, normas, valores. Sin embargo, el profesor o el maestro toma sus propias decisiones como individuo. La dimensión interpersonal. El docente o profesor debe reconocer que su trabajo en una institución va relacionado con personas que participan en el proceso educativo, como por ejemplo los maestros, los alumnos, los directores, los padres de familia, y estos siempre van a estar construidos con la base de diferentes individuos. De esta manera nosotros podemos tener un clima institucional mucho más satisfactorio. También tenemos la dimensión social. Aquí es en donde entra todos los aspectos políticos, sociales, culturales, económicos. En este, el docente percibe y expresa su tarea como agente educativo, cuyos destinatarios son diversos sectores sociales, como los que ya se habían mencionado. La dimensión didáctica. En este se ven los procesos de enseñanza, el cómo se orienta, cómo se dirige y cómo se facilita el aprendizaje de los alumnos. Y por último tenemos la dimensión valoral. En esta se ven todos los valores inculcados. Análisis crítico de la práctica docente. La práctica docente permite tres aspectos muy importantes: revelar concepciones y valores acerca de la enseñanza, aprender de las experiencias y prácticas de los demás y transformarlas. Aquí debo mencionar que un punto que me parece muy resaltante es el que debe estudiarse en el escenario escolar cotidiano, ya que ahí es en donde acontece. Es decir, nosotros aprendemos en base a lo que nosotros hacemos. Por ello, nosotros diariamente vamos recabando información para nuestra práctica docente. En este documento que nos compartieron, tenemos diferentes actividades para realizar una práctica docente mucho mejor y más reflexiva. Por tanto, nos dan algunas actividades que podemos considerar para mejorar en este aspecto. Primero, nos dividen en tres fases. En la primera fase, nos menciona que debemos reflexionar sobre nuestra práctica docente.
la reflexión por medio de la narrativa. En este caso nos piden el poder hacer algún cartel. Enseguida yo les voy a mostrar el mío. Relaciones del profesor en su práctica docente. En la frase número 2, detección de problemáticas. Aquí nos pide 2 actividades, que es la de modelando al profesor en mi país y soy un profesor de México. En este caso yo lo apliqué así porque sí, realmente soy una profesora de México. Y la fase número 3, la concepción de práctica docente. Como actividad final, nos dice que debemos responder a la pregunta que es la práctica docente. Esta actividad yo la puse aquí porque me pareció muy interesante y nunca había realizado algo similar. Entonces, pues el aprender a reflexionar mediante unos dibujos o a plasmar mis ideas en un dibujo es algo que a mí me hizo muy grato y me fascinó. Muy bien, ese es el dibujo. Yo tengo un libro, tengo una computadora, tengo un sol, tengo una luna, tengo una flor bastante viva y otra flor por otro lado en donde se encuentra un poco muerta. Y también dibujé a una persona. Muy bien, los resultados de actividades que promueven el análisis de la práctica docente. Primeramente, yo quiero hacer este recuento sobre el dibujo que yo realicé. Quiero mencionar que para mí el libro significa todos aquellos conocimientos que uno va adquiriendo durante su desarrollo profesional, el desarrollo laboral, el social y también en el momento en el que uno se encuentra estudiando, como son los educativos. Poseo una computadora, puesto que mi carrera principalmente se basa sobre las tecnologías. Entonces, a mí me parece muy interesante la innovación y el que siga utilizando dicha innovación para poder transmitir conocimientos. Me parece que los niños al día de hoy les llama muchísimo la atención la tecnología, nacen con esa inquietud del conocer más. Entonces, si nosotros los vamos orientando hacia esos placeres o a esos gustos que ellos tienen hacia la tecnología, podemos también llamar muchísimo más la atención de estos alumnos y que ellos puedan siempre prestar atención y también que lo hagan con gusto, con placer, y no solamente porque se ven obligados a aprender. Puse un sol y una luna, puesto que para mí estos representan el día y la noche. También puedo conocerlos así como el sol, la luz y la luna, la sombra. Durante mi trayectoria docente he presentado algunas dificultades, puesto que yo salí de una carrera técnica, una ingeniería, y desconocí en totalidad cómo transmitir mis conocimientos. No sabía de qué manera realizarlos. Pensaba que solamente al salir de la escuela, el enseñar era ir, decirle, oye, esto se resuelve así o se va a estudiar de esta manera. Sin embargo, con la práctica, uno va entendiendo que no solamente es el ir y decirles qué es lo que deben o no deben hacer, sino más bien el comprender que ellos deben aprender realmente lo que nosotros les enseñamos y para esto debemos desarrollar diferentes estrategias. De igual forma, para poder contemplar todas estas estrategias necesitamos realizar una planeación, la cual viene enfocada en diferentes aspectos. Esto dependiendo demasiado sobre el plantel educativo en el que nosotros vamos a laborar, los tipos de alumnos, la sociedad del plantel, lo económico. Entonces, son muchísimos aspectos que anteriormente yo no veía, pero gracias a todos estos conocimientos, yo he podido percatarme que me ha hecho falta de muchas otras actualizaciones, las podría llamar así para mí. Sin embargo, son conocimientos nuevos los que yo voy adquiriendo, pero también he aprendido muchísimas cosas buenas, por tanto el sol representa la luz. No solamente han sido problemas, sino también he podido hacer lo que me gusta, lo que me llama la atención, lo que a mí realmente me satisface. Por tanto, hay momentos buenos en los que yo me he divertido bastante planeando o haciendo actividades didácticas con mis alumnos.
De esta manera también podemos representar una flor muerta como una viva, que son todas aquellas actividades o todos estos problemas que yo he tenido que presentar y por fortuna ahora estoy comprendiendo mejor el cómo desarrollarlos y espero que en un futuro los pueda aplicar de una manera más sencilla, de una manera más entendible y claro, todo con el beneficio para mis próximos alumnos. Dibujo una persona puesto que a mí en lo personal, me ha costado demasiado el poder expresarme con, por ejemplo, los padres de familia, el querer siempre estar en la aceptación de ellos. De igual forma, con mis directivos, siempre les di la palabra a ellos o les di la razón y nunca pensé también en los conocimientos que yo ya había adquirido o ya había aprendido anteriormente. Simplemente hacía caso oportuno a todo lo que ellos me comentaban y por ello cometí muchísimos errores, pero también ya los voy aprendiendo a mejorar y esperando el poder también realizar un mejor trabajo después de tomar todos estos cursos. Bueno, esto sería todo de mi parte.